Muy buenas noches, me logran escuchar, por favor, ¿me podrían confirmar a través del chat? Sí, buen día, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Muy noches buenas con todos los noches, presentes. buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. De parte del equipo del Centro Especializado de Bienestar Psicológico, les brindamos la más cordial bienvenida esta noche al webinar denominado Evaluación Psicológica Forense en Menores Víctimas de Violencia Sexual, con motivo de la celebración de nuestro cuarto aniversario de fundación, por el cual queremos agradecer la preferencia que han tenido en participar en nuestros diversos cursos. Seguimos trabajando y estamos comprometidos en seguir brindando un servicio de calidad. Pronto tendremos novedades de la mejora y desarrollo profesional de nuestros participantes. Asimismo, esta semana estamos desarrollando 3 webinars de calidad y los estamos invitando a acompañarnos. Queremos recalcar que para todos los miembros CENEVIT, quienes han llevado algún curso, un evento o una videoconferencia con nosotros, obtendrán el certificado completamente gratuito, el cual se brindará de forma virtual y será emitido a los correos electrónicos registrados. Es por ello que se les brindará un enlace de registro de inscripción para que nos puedan brindar sus datos correctamente escritos. Este enlace será enviado a la mitad de la ponencia mediante el chat del Zoom. A la vez, también queremos invitarlos a nuestro curso de especialización en noviembre denominado Técnicas Didácticas e Intervención para el Desarrollo de la Lectoescritura, el cual tendrá una duración de 1 mes. Sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente, el magíster Jonathan Arquero Carranza, quien ya se encuentra en sala. Esperamos disfruten y sea de su total agrado este webinar. Jonathan, adelante, ¿me escuchas? Sí, ¿me logran escuchar? ¿Me escuchan? Sí, Jonathan, se te escucha. Buenas noches. Bien, buenas noches. Buenas noches con todos. Bien. ¿Ya podemos empezar o esperamos unos minutos? Disculpe. Sí, Jonathan, puedes empezar. Ok. Bien, buenas noches con todos los asistentes. Mi nombre es Jonathan Elí Arquero Carranza, soy psicólogo de profesión. Y bueno, ha sido un día ajetreado y por invitación de CENEVIP es que pude acceder a poder brindar algunos conocimientos que, en mi opinión, me parecen importantes y básicos en cuanto al tema de la evaluación psicológica forense en menores de víctimas de violencia. Entendido esto pues desde la perspectiva de la psicología forense, este tipo de diligencias. Espero yo poder conversar con ustedes a través del chat y a través, pueden creo que levantar su mano o abrir el micrófono y poder conversar acerca de esta diligencia pericial, ¿no? Que es, digamos, amplia. Me pidieron unos 45 minutos de poder compartir de los conocimientos que durante estos años uno viene adquiriendo, que uno viene también conociendo a través de preparaciones. Bien, ¿me confirman por favor si se ve el PDF? ¿Me confirman por favor si se logra visualizar? Sí, Jonathan, sí se visualiza. Sí, listo, gracias. Disculpen, estoy afónico, he estado hablando bastante durante todo este fin de semana y pues me encuentro ahorita con medicina. Si era ayer no hubiera tenido que cancelar, pero bueno, fue el día de hoy, ya estoy mejor y es por eso de que quiero indicarles de que la ponencia o el compartir información está basado en estas referencias
y en las referencias bibliográficas que vamos nosotros a ir conociendo a través del PDF. Bien, hay que entender un poco lo que es la violencia sexual y hay que entender también algunos conceptos. Y me he ido a la ley 30364, ya que es una ley bastante mencionada, bastante pues, digamos, indicada en diversas ponencias. Entonces, he creído relevante partir, digamos, de algunas definiciones, sobre todo de violencia, contra los integrantes del grupo familiar, ya que ellos son mayormente los menores de edad. Entonces, en el artículo 6 de esta ley, tenemos ahí alguna interesante definición de la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar. Dice que es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Entonces, ya vamos entendiendo que desde esta perspectiva legal, la participación del psicólogo en su evaluación tiene que entender de que la violencia sexual está separada de la psicológica, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, y que la violencia, pues, a cualquier integrante del grupo familiar que es menor de edad, por eso es que he creído conveniente colocar esa definición, es una acción o conducta. O sea, es una acción o una conducta que causa un sufrimiento sexual en este menor de edad, ¿ya? Y que muchas veces, siguiendo este marco jurídico, se da en un contexto de relación, de responsabilidad, confianza o poder. Por ejemplo, algún tío con algún sobrino, algún papá, algún padrastro, voy a utilizar estos términos, se aprovecha de su condición, del contexto de que él es responsable de y de que los infantes o menores tienen que tener confianza con él o sentirse en confianza para que él tome ventaja de ello. Ya es por eso de que la parte final de este artículo habla claro y dice: se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Y por qué lo divide? Lo indica de esta manera. Porque la ley 30364 es una ley que enfatiza, y digo enfatiza de manera literal, en erradicar la violencia contra la mujer. Y luego dice, y contra los integrantes del grupo familiar. Entonces la mujer tiene un realce, voy a decirlo así, espero no se me malentienda, de escritura, ¿ya? Porque es violencia contra la mujer. Sin embargo, digamos, de manera indirecta está quedando de lado la participación del varón, del hombre. Pero no es así. Justamente cuando ya esta ley ha ido pues modificándose, va hablando bastante incluso hasta de la rehabilitación de los agresores, sea cual sea el tipo de violencia ejercida. Entonces, cuando ya hablamos de integrante del grupo familiar, ahí se encuentra el varón, pues, se encuentra el papá, se encuentra básicamente pues los adultos varones. Entonces, según la definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar, hay una separación entre el varón adulto y las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Es decir, que tienen un plus. Obviamente, pues por sus leyes, ¿no? Por los códigos del niño y del adolescente. Y bueno, pues también por las leyes que dan un plus a todas las personas con discapacidad y adultos. Entonces, hay que entender que hay una diferencia entre lo sexual y psicológico. Pero el psicólogo se le requiere, se le solicita una evaluación cuando algún menor está sindicando, está refiriendo que ha sido víctima de violencia sexual. Y cuando digo menor, que refiere o sindica, me refiero a que no está él haciendo la denuncia, sino que él ha manifestado ante su apoderado o ha manifestado ante una autoridad de que a él lo han violentado sexualmente, ¿no? Como se dice coloquialmente, lo han violado, ¿no? Entonces, pues, y entendemos de que hay un sufrimiento físico, sexual o psicológico.
y es diferente, ¿no? Bien, dicho esto, pues vamos comprendiendo lo que es la violencia sexual. Justamente esta misma ley lo define, y violencia sexual son acciones de naturaleza sexual, ¿ya? O sea, naturaleza sexual, son acciones que se cometen contra una persona sin su consentimiento, o sea, que no desea tener intimidad, o bajo coacción, o sea, bajo amenaza, ¿ya? Le ponen un revólver en la cabeza o lo han amenazado diciendo que si no se deja van a matar a papá o a mamá. Entonces, a veces pueden, y evidentemente se refiere justamente a eso, ¿no? Que hay un acceder a tener intimidad, pero bajo amenaza. Obviamente, sin su consentimiento, ya está hablando, dándonos a entender aquí de que hay una fuerza, digamos, que permite dominar a la víctima para que pueda realizarse la violencia sexual. Y bajo coacción, como una actividad, digamos, de manipulación, como una actividad o como una acción, digamos, que causa pues miedo, temor en la persona. Asimismo, también dentro de la violencia sexual incluyes actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. O sea, la violencia sexual tenemos que entender que no solamente es el hecho de violentar con el acceso carnal, pene-vagina, pene-ano, no, sino también es, digamos, no puede haber contacto alguno. Ya no necesariamente hay penetración, contacto físico. Cuando habla que no involucra penetración, pues estamos hablando de los famosos tocamientos, ¿no? O contacto físico alguno, justamente lo que describe también más adelante, ¿no? Asimismo se consideran tales por la exposición al material pornográfico que vulneran el derecho de las personas a decir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. ¿Ya? Y justamente esto pasa con los menores de 14 años, pues ellos en la actualidad en nuestro país, en Perú, no tienen libertad sexual. Es decir, un menor de 14 años no está preparado psicológica, sexualmente, reproductivamente, para poder decidir sobre su libertad sexual, ¿no? No la tiene, así que cualquier persona que esté con un menor de 14 años está cometiendo un delito. El 173, que es violencia sexual de menor de edad. Bien, entonces vamos un poco enmarcando, ¿no? Y el psicólogo pues está inmerso en este tipo de, digamos, de violencia. Ahora, es una evaluación psicológica forense, porque se da en un contexto legal, ¿no? No está evaluando de una manera pues clínica para buscar una ayuda, una terapia, no, sino que quiere detectar, digamos, los indicadores o la sintomatología, signos o síntomas que pueda tener la persona que ha denunciado, y si esto encaja con el marco teórico, pues, de la violencia sexual, ¿no? En menores. No quería pasar por alto, pero ante estos hechos de violencia sexual, digamos, no necesariamente quiero partir por una evaluación, sino por una intervención, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en la denuncia, por ejemplo, ya es interesante. Es interesante cuando una persona toma conocimientos de hechos violentos, por ejemplo. Los profesionales de la salud y educación, por ejemplo, deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o integrante del grupo familiar y conozcan el desempeño de su actividad. Ojo, esto es parte de la ley, ya que se incorporó en el artículo 1 de la ley 3862, pero que, digamos, que modifica la ley 3034 algunos artículos. Por ende, digamos, todo profesional de la salud, ¿no? Y de educación en cumplimiento de sus funciones o del desempeño de su actividad deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, y uno de esos casos es la violencia sexual. Como ya le habíamos dicho, ¿no? Aquí no dice solamente denuncia la agresión física, la agresión psicológica, no, sino también los casos de violencia, pues, digamos, de violencia sexual, ¿no? Entonces, para interponer una denuncia,
No es exigible presentar resultados de examen físico, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia. Interesante, interesante porque muchas veces las personas quieren hacer una denuncia cuando ya tienen un examen médico, un examen psicológico, que digan que sí. No, no es así. No es así en nuestro contexto. Nosotros debemos, o los psicólogos en el cumplimiento de sus funciones, digamos, el personal de salud y de educación, ¿no? No está hablando aquí de públicos o privados, ya específicamente en la primera flechita ahí con rojo, ¿no? Pero bueno, por lo menos yo quería partir, digamos que ya la violencia sexual de manera implícita nos está hablando de que se realizan exámenes físicos psicológicos, ¿ya? Es decir, en la segunda flecha dice, para interponer una denuncia no es exigible presentar resultados físicos o de examen físicos psicológicos. Ya nos da a entender de que hay exámenes psicológicos a las personas que denuncian por violencia sexual. Entonces, esta era la idea de colocar este artículo el día de hoy y poder compartir con ustedes. Entonces, hay una diferencia entre la violencia psicológica y la violencia sexual, que esto yo asumo lo dominamos o lo podemos entender. La violencia sexual tiene su propia definición, pero el psicólogo está inmerso en la evaluación. Y está inmerso en la evaluación, digamos, no necesariamente porque se le haya ocurrido a alguna persona, sino porque si a alguien se le ocurrió en su momento, lo plasmaron en las leyes. Ya lo han plasmado en las leyes ahí. Entonces, al plasmarlo en las leyes, ya al psicólogo le dan una participación legal. ¿Ok? Entonces, cuando sucede una violencia sexual, se necesita exámenes psicológicos, o por no decir un examen psicológico, una evaluación psicológica, como estamos viendo ahora. Que quede claro entonces de que ante cualquier caso de violencia sexual, el psicólogo tiene que tomar participación. Casi en todos los casos, ¿no? Difícil es un caso donde un psicólogo no participe o donde no evalúe. Ya, entonces, que esto nos vaya quedando claro a nosotros. Bueno, ya cuando un menor ha hecho una denuncia, pues no por violencia sexual, y se requiere esa evaluación psicológica forense, no es esta evaluación que se va a realizar automáticamente y ya tiene que realizarse de rápido, que el psicólogo evalúe, no es así. En nuestro país, en Perú, tiene fases la evaluación psicológica. Ya, y una de las primeras fases de la evaluación, voy a decirlo así, es la declaración de la víctima, bajo la técnica de la entrevista única. Y cuando hablamos de técnica de entrevista única, no estamos hablando que se van a realizar, pues, solamente en cámara Gesell o en sala de entrevista única. Herramientas, ya, herramientas tecnológicas, de ambiente, para poder tomar la declaración. No lo especifica así la ley, ¿ya? Pero lo que sí especifica la ley es que se deben realizar bajo los parámetros del Ministerio Público. Y el Ministerio Público ha estipulado que la declaración se realice bajo esta técnica, sí, respetando la ley, obviamente, pero que se realice bien en cámara Gesell o bien en sala de entrevista única. La diferencia de las dos, para no ahondar mucho, es, digamos, que no tiene el espejo nada más unidireccional, ¿no? Esta es la diferencia importantísima, ¿no? Importantísima digamos, en las dos herramientas que les acabo de mencionar, que es cámara Gesell y sala de entrevista. Ya, pero entonces, para ir enmarcando un poco, el sufrimiento sexual, producto de una violencia sexual, digamos, se requiere pues la participación del psicólogo, se requiere la participación de un examen psicológico, y este examen psicológico, denominado pues todo un proceso de evaluación psicológica forense, requiere de partir primero por conocer los hechos a detalle de la violencia sexual. Los hechos a detalle no se realizan en la comisaría, no se realiza, digamos, en un juzgado, en una fiscalía, no. En los menores de edad
se tiene el sumo cuidado de que se realice este conocimiento de los hechos, digamos, bajo la técnica de entrevista única en la herramienta cámara GESEL o sala de entrevista. Esto está estipulado en la ley. Ya está estipulado en la ley. Entonces el psicólogo es quien realiza la entrevista única. Se espera que sea única, pero no, usualmente no lo es. Ya, entonces, digamos que el psicólogo ya es parte del inicio. ¿Por qué desde el inicio? En un caso de violencia sexual, porque los menores no pueden contar los hechos a detalle, ya a ninguna autoridad, a ningún operador de justicia, sea policía, fiscal o juez, no lo pueden contar, lo tienen que contar justamente en lo que ya vengo indicando, ¿no? En la entrevista única como técnica bajo la herramienta de la cámara GESEL. ¿Okay? Entonces el psicólogo es el que toma la declaración. Obviamente, cuando el psicólogo toma esta declaración, tiene que tener pues saber cómo aplicar esta técnica de entrevista única. Y esto está estipulado en la guía de los procedimientos pues de entrevista única del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. ¿Ok? Y no solamente eso, sino que el psicólogo también tiene que saber qué es una violencia sexual, pero ya no solamente como conceptos, porque lo hemos visto como conceptos según la ley aquí, miren. Definición de violencia sexual, ¿ya? ¿Y por qué lo consigné también estos conceptos? Porque tú puedes buscar violencia sexual en menores en distintos marcos teóricos, en distintos libros y lo vas a encontrar. No hay problema, lo vas a encontrar incluso como abuso sexual. Y abuso sexual, pues, es un constructo que sí tiene definiciones para lo psicológico, ¿no? Incluso también para temas de marco teórico, por decirlo así. Pero el psicólogo forense, porque esto es una evaluación forense, tiene que tener conocimientos también jurídicos. Más sobre todo él, ya a diferencia también de los otros psicólogos, pero yo me atrevo a decir como una opinión que todo psicólogo en la actualidad debe tener conocimientos jurídicos. No estoy diciendo que sean abogados, estoy diciendo que debe de tenerlo. Y pues yo solamente quiero demostrarles a ustedes cuánto cambia la definición de marco teórico por la definición, entre comillas, definición de lo que es violencia sexual como delito o violación sexual. La definición de violación sexual según el Código Penal, lo voy a leer tal cual, ¿ok? Dice, el que con violencia física o psicológica, o sea, puede emplear física o psicológica, puede emplear también grave amenaza, ¿ya? O aprovechándose, también un aprovechamiento, ¿no? Del entorno de coacción, amenazas también, o de cualquier otro entorno, dice, ¿no? Da libertad ahí a la persona de dar su libre consentimiento, ¿ya? Entonces, la diferencia, digamos, se va ampliando, mejor dicho, la definición se va ampliando, va abarcando más lo que es un delito de violencia sexual. ¿Ya? Obliga a tener acceso carnal cuando esa frase acceso carnal en una ponencia de capacitación por parte del Ministerio Público nos explicaron bastante, ¿no? Y esto es un tema más médico, los constructos acceso carnal se refiere pues a pene, ¿no? A la penetración, mejor dicho, a la penetración, ya sea por vía vaginal, anal o bucal. O sea, cuando hablamos de bucales, podemos estar nosotros ya colocando el constructo de el famoso sexo oral, ¿no? Un constructo, digamos, dentro de las variedades de sexo, por decirlo así. Entonces, si se le obliga a una persona a realizar este tipo de accesos carnales, o sea, sin su consentimiento, ya se llama delito de violación sexual, el artículo 170. Pero no solamente queda ahí, sino que también o realiza cualquier otro acto análogo, o sea, similar. Es decir, la introducción de un objeto, un lapicero, o parte del cuerpo, un dedo, ya parte del cuerpo, un dedo, por alguna de las dos primeras vías, ahí faltó, ya como ha sido de las dos primeras vías. Se refiere a la parte
o de las dos primeras, creo, se refiere a la parte vaginal y se refiere a la parte anal. O sea, si introduces un lapicero por el ano, si introduces un lapicero por la vagina, ya es violación sexual. Igualmente si utilizas alguna parte del cuerpo, ¿ok? La diferencia, pues, del delito o de la tipificación del delito es que agrega la pena, ¿no? Entonces, si el psicólogo que va a tomar una declaración, si el psicólogo que va a evaluar a un menor de edad no conoce las definiciones o las tipificaciones de los delitos, ya hay cierta dificultad, porque como verán, violación sexual también es la introducción de un dedo en una vagina, ¿ok? O en un ano, como lo acabo de leer, ¿no? Incluso este artículo tiene también agravantes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es uno de los agravantes de este artículo? O sea, el agravante quiere decir que extiende la pena si es que la víctima tiene entre 14 y menos de 18. O sea, si la víctima es menor de edad, pero que oscila entre 14 y 18 años, la pena se extiende. Si le pasa lo que acabo de leer como el artículo 170. Entonces podríamos decir, por una inferencia, de que el artículo 170 en cuanto a violación sexual abarca desde los 14 años hasta la mayoría de edad, ¿no? Hasta más edad, ¿no? Hasta la edad adulta mayor, por decirlo así. ¿Ok? Pero existe un delito de violación sexual de menor de edad. No se está refiriendo aquí cronológicamente, sino se está refiriendo a los que tienen menos de 14 años. Y yo ya lo venía explicando, que la persona que tiene pues menos de 14 en el país, en nuestro país, en Perú, no tiene libertad sexual. Así que hay que tener bastante cuidado, por más de que el adolescente de 13 años desee tener intimidad con su enamorado de 19, lo que no sabe el de 19 años es de que está cometiendo un delito, que el delito es el 173. ¿Okay? Entonces, tiene la misma definición, la misma connotación del conductual. Dice, el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, nuevamente las tres vías, o realiza un acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, nuevamente, ano-vagina. No dice acá esta frasecita, obliga. No existe aquí la palabra obliga. No agrega aquí sin su consentimiento. No, aquí es radical el artículo. El que tiene acceso carnal tal cual, ya sea por lo que sea, ¿ya? Con un menor de 14 años, será reprimido con pena de cadena perpetua. ¿Ok? Entonces, esta es una diferencia. Entonces, ¿por qué he consignado, digamos, este marco jurídico, como he venido ahora explicándoles? Porque la evaluación psicológica forense, mis estimados, mis estimadas, no es una evaluación tradicional de psicología clínica. Ya la psicología clínica o la evaluación clínica con la evaluación forense dista bastante. Ya no es igual. Que las bases clínicas sirvan a la evaluación forense, claro que sí. Claro que sí, a la psicología forense sirve bastante las investigaciones, sirve bastante pues los manuales que puedan existir, ¿no? Sin embargo, es distinto, es distinto. Entonces, la evaluación psicológica forense, no necesito ser un experto solo en psicología, sino que tengo que conocer el marco jurídico al cual yo me estoy, en el cual yo me estoy moviendo, ¿no? Y ya le voy demostrando a ustedes la gran diferencia que existe, ¿ok? Entre lo teórico, el marco teórico y lo jurídico. Los certificados e informes que califican o valoran el daño físico, psíquico, así como la afectación psicológica, cognitivo-conductual de la víctima, deben estar acorde, que dice ahí, a los parámetros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Ok? Entonces los informes tienen que tener el parámetro de medicina legal, como se suele decir, ¿no? Pero no solamente queda ahí, sino también, ¿qué más dice? También tendrán valor probatorio aquellos informes psicológicos, voy a agregar esta palabra acá, elaborados acorde a cualquier parámetro técnico que permita determinar el tipo y grado del daño o afectación psicológica. ¿Ok?
Ya la afectación psicológica es un constructo psicojurídico, que no voy a ahondar en ello, es un tema pues aparte, pero el MINSA, Ministerio de Salud en nuestro país, tiene ya sus parámetros técnicos. El Centro de Emergencia Mujer también tiene sus parámetros técnicos para desarrollar el informe, al igual que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Si no perteneces a ninguna de estas entidades, eres un psicólogo independiente o de lo privado, se te recomienda, y lo recomiendo, digamos, que te bases en los parámetros técnicos del Ministerio de Salud. Ya va a ser mucho más, es mucho más moderno, mucho más actual, porque es del año pasado. Y es mucho más, digamos, accesible también, ¿no? Accesible. Entonces, pues, todos los psicólogos podemos evaluar violencia sexual según la ley 334. Obviamente, hay ciertas condiciones, y una de ellas es la declaración, ¿no? Que la declaración debe tomarse en Cámara GESE. Y otros puntos más, ¿no? Y otros puntos más, pero bueno. Pero lo importante es de que los informes que van a calificar, un momento. Los informes que van a calificar o que van a valorar el daño, o mejor dicho, que van a valorar la afectación psicológica, que da pues a entender de manera implícita de que es la consecuencia de la violencia sexual, ¿no? Entonces, digamos que tienen que regirse bajo parámetros técnicos, ¿ok? Y esos parámetros técnicos ya nos indica aquí algo importante. Una idea que no está escrita, lo administrativo. Lo vengo demostrando, lo jurídico es muy importante, como lo que acabo de demostrar, porque dista del marco teórico varios detalles y entonces deben unirse, el marco teórico psicológico con lo jurídico. Pero aquí ya se está hablando de parámetros técnicos, y los parámetros técnicos están estipulados en normativas administrativas. En este caso del MINSA, directivas sanitarias, en el caso del Poder Judicial en protocolos, en el caso del Centro de Emergencia Mujer en su protocolo, en el caso de Medicina Legal en sus guías, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de documentación también de un corte institucional, ¿ya? Cuando no se pueda contar con los citados certificados o informes de la Fiscalía, juzgado, ¿ya? Entonces, de integridad física, sexual o mental, a ver, cuando no se pueda contar con los citados certificados o informes, la Fiscalía, el juzgado, los juzgados ya pueden solicitar informes certificados o constancias de integridad física, sexual o mental, que dice ahí, disculpen, a los establecimientos de salud en los que se atendió la víctima, los cuales tienen carácter de medio probatorio en los procesos por violencia. A medios probatorios, ¿ya? Entonces ya está quedando más claro, ¿no? Que los establecimientos de salud tienen que estar preparados para emitir certificados, ¿no? Informes. Recuerden, el psicólogo está inmerso. Ya lo he demostrado jurídicamente, legalmente, a través de las leyes. Bueno, para recalcar más el realce específico del psicólogo del Centro de Emergencia Mujer, en este mismo artículo lo aclaran. Dicen, los informes psicológicos de los centros de emergencia mujer u otros servicios estatales especializados tienen valor probatorio del estado de salud mental en los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. O sea, los informes psicológicos de los centros de emergencia mujer y otros servicios estatales especializados. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán esos servicios? Los centros comunitarios, pues, ¿no? También. Entonces, yo creo que todo psicólogo en la actualidad, en el Perú, en nuestro país, y bueno, a nivel internacional obviamente también, ¿no?
sino que justamente tocando estos puntos jurídicos, lo vengo demostrando más a nivel nacional, debe estar preparado para la evaluación psicológica en casos de violencia sexual en menores, sobre todo. Y si ya estás evaluando, ya no es una evaluación clínica, es una evaluación forense la que estás haciendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente tiene valor probatorio. No lo digo yo, lo está diciendo la ley acá. Es un medio probatorio. Ya estás y eres parte del proceso penal de investigación con tu informe. Y estos informes es gratuito, todo es gratuito, ¿no? Certificados, medicina, todo exámenes diagnósticos, todo es gratuito, pruebas complementarias, todo es gratuito. Pobre aquel del centro de salud que cobre, ¿no? En estos casos específicos de violencia son gratuitos, ¿ok? Y bueno, y también esta ley dice algo claro, que no se requiere la presencia de los profesionales para ratificar los certificados y evaluaciones que hayan emitido, para otorgarle valor probatorio, pero acá hay como que un jueguito que quiero aclararles. Ratificar quiere decir que te presentas y dices, sí, esto yo he hecho, esto es mi firma, ¿no? Algo así. Pero esta diligencia de ratificación ante un informe ya que has emitido, ya es una diligencia que no se realiza. ¿Por qué? Porque ahora te invitan a la audiencia. Y lo dice el Código Penal, Procesal Penal. ¿Qué dice el Código Procesal Penal? Pues que bueno, todo perito necesita un examen, hay un examen pericial que se realiza al perito. Lo que no te dicen con esta ley es de que cuando un operador de justicia te solicita a ti una evaluación psicológica, en estos casos que estoy mencionando de violencia sexual de menores, te está volviendo perito automáticamente, porque te está nombrando con el oficio ser el experto de la psicología de ese menor. Por lo tanto, te van a llamar a una audiencia probablemente. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Mientras me recupero de la garganta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay? Entonces, asumo que está quedando claro. Bien. Entonces, la evaluación psicológica, pues es bastante compleja. Bien, todo claro están diciendo aquí. Bueno, como les decía, he estado un poco delicado de salud, disculparán ustedes. Justamente he estado, pues, hablando bastante en estos días. Bien, entonces, la evaluación psicológica forense es muy compleja. No lo veo difícil, sinceramente, ya es la práctica, probablemente. Pero sí debemos de conocer bastante. Y nosotros debemos de tener claro de que existe una etapa previa que se llama la etapa del conocimiento administrativo, que si tú no conoces tus procedimientos técnicos, por ejemplo, para yo poder pasar a una cámara GESEL, yo lo que necesito es tener conocimiento del resultado de medicina legal o del médico legista. ¿Y eso dónde lo aprendo? Lo aprendo en las guías, en las directivas, ¿ya? Sobre todo de medicina legal. Entonces, hay una etapa de información. En la etapa previa también debo tener conocimiento pues de lo jurídico, que no lo he puesto ahí, pero lo estoy aclarando, como lo del famoso delito 170 de violencia sexual,
y el delito de 173 de violencia sexual en menores. Entonces, todo este conocimiento previo se requiere, estimados y estimadas, porque no, y esto es una opinión, ¿no? Veo mucha desinformación, digamos, en distintos profesionales. En distintos profesionales veo mucha información y la desinformación no tiene que ver muchas veces con su carrera en sí, sino con estos procedimientos técnicos, administrativos, estas directivas, y esto ya va a perjudicar, ¿ok? Y la fase que les dije, pues, de cámara GESE, donde aquí se toma la declaración, donde aquí el menor cuenta por primera vez los hechos a detalles, para después de esta diligencia pasar a la evaluación psicológica ya, es decir, a tomar los datos psicobiográficos, anamnesis, la toma de pruebas. Ya en la etapa posterior, que es la evaluación psicológica que se realiza en consultorio, ya pues acá manejamos técnicas de entrevista. Ya, por ejemplo, ¿por qué no le vamos a decir, tu tío te ha violado? Dime sí, dime no, ¿no? No, nada que ver. Entonces, son etapas, digamos, que cada etapa tiene sus particularidades, cada etapa tiene sus exigencias, ¿ya? Pero de manera, ¿cómo les puedo decir? No escrita, voy a decirlo así, no están diciendo de que el psicólogo debe ser un experto en el marco teórico, ¿ok? Pero yo sí les vengo a aclarar esto. O sea, nosotros debemos, el psicólogo debe manejar marcos teóricos, es decir, bibliografía, de las consecuencias que ocasiona una violencia sexual en los menores. Porque si yo no domino mi especialidad en este caso, que es la conducta humana, los marcos teóricos de la conducta humana, entonces pues voy a tener problemas. Ojo, lo vamos a encontrar tal vez como abuso sexual en lo psicológico, en el marco teórico psicológico, pero pues abuso sexual encaja pues con lo que es la violencia sexual. Entonces, es delicado, estos casos son demandan mucha experticia, ¿ya? Así que no podemos abalanzarnos así nada más. A ver, acá hay una pregunta de Yasmín. Dice, buenas noches, tengo una consulta en relación a la Cámara GESE. ¿Es recomendable que se exponga al menor a ello? Ya que, como lo mencionó, se expone al menor a recordar hechos y probablemente ocurra dos escenarios, la revictimización del menor y quizá un daño mayor. Yasmín de la Cruz, voy a responder a tu pregunta, ¿ya? En los casos de violencia sexual, Yasmín, bueno, y para todos, si no hay declaración de la víctima, voy a cambiar el término sindicación, o sea, que te sindica, te señala, te acusa, mejor acuse la palabra más correcta. ¿Cómo vamos a investigar? ¿Cómo investigaría el fiscal? ¿Ok? Entonces, yo estoy aquí hablando de que va a contar los hechos de violencia. La denuncia es otra cosa. La denuncia puede hacer el papá, el tío, el abuelo, el profesor, el director, el personal de salud puede decir, ¿sabe qué? Esta persona ha sido ultrajada por tal persona, él me ha contado algunas cosas, no hay punto, se acabó. El policía no le va a preguntar porque está prohibido, el juez tampoco, ni tampoco el fiscal. Vamos, se recomienda, o por ley, como lo he demostrado, que el menor cuente en cámara GESE. El término revictimización es un término clínico que se utiliza bastante en esta ley, pero yo tengo mis discrepancias porque en el ámbito jurídico no puedo decirle revictimización, ya que esta persona, para ser víctima, tiene que haber una sentencia condenatoria contra el imputado, o sea, contra la persona que ha dicho que lo ha violado. Y para que haya esa condena va a demorar años. ¿Ya? No va a ser rápido. Entonces, ¿cómo yo voy a revictimizar a alguien si todavía no es declarado víctima? Entonces, aquí hay unos constructos que vienen del corte clínico al corte jurídico y generan confusión. Pero vamos a entender la revictimización, porque también está dentro de la ley, como diligencias
innecesarias. ¿Cuál sería una diligencia innecesaria? La que el policía le diga, a ver, al niño de 10 años, cuéntame cómo te violó tu tío. Y empieza, y que le cuente, ¿no? Eso sí sería una revictimización desde mi punto de vista jurídico, porque es una diligencia innecesaria. ¿Por qué le tiene que contar al policía si eso no está normado en ley? ¿Por qué le tiene? Entonces, hay que entender un poco ahí. A ver, dice, de nada, Yasmín, ¿no? En los casos de violencia sexual se tiene que tener, pues, se tiene que tener la declaración. Por eso le dije, el psicólogo está inmerso en estos delitos. Está inmerso y su participación es totalmente relevante. Vamos avanzando, que se me apaga la voz. Bien, toda esta parte administrativa, esta parte, pues, que también contiene marco teórico, que también contiene puntos jurídicos, que también contiene procedimientos administrativos. Por ejemplo, aquí les demuestro, ¿no? Hay una guía de procedimientos para entrevista única, hay una directiva también cómo debe usarse la cámara Gesell. Entonces, está normado. Ahora, en el Código Procesal Penal y en el Código Penal son códigos distintos. El Código Procesal Penal es cómo se debe de llevar el proceso penal, de la investigación penal, voy a utilizar estos términos, es decir, como que qué pasos debemos de seguir. Mientras que en el Código Penal se encuentra la tipificación de los delitos, ¿ya? No he considerado colocar la analogía, pero lo voy a hacer rápido. El Código Penal es como decir el CIE 10, ya está tipificado ahí los trastornos, un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo evaluar esos trastornos? Cómo evaluarlos, o mejor dicho, cómo llegar hasta ese diagnóstico está en el Código Procesal Penal. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Ya? No estoy hablando de los criterios para diagnosticar. No, eso está en el CIE, en el DSM-5, voy a cambiar el ejemplo. En el DSM-5 tenemos ahí los trastornos y los criterios. ¿Ya? Ese DSM-5 sería el Código Penal. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a evaluar para llegar a ese trastorno? Es el Código Procesal Penal, mejor dicho. ¿Ya? Todo el protocolo, el proceso a seguir. Entonces, en el Código Procesal Penal, bien claro lo dice, ahí está la flecha esa grande, ¿no? Dice, las declaraciones de las niñas, niños y adolescentes serán realizadas con la intervención de psicólogos especializados en cámara Gesell o salas de entrevistas implementadas por el Ministerio Público. Las declaraciones y entrevistas serán filmadas y grabadas a fin de evitar la revictimización de los agraviados. Por eso se va a grabar. Se graba para que ya no vuelvan a declarar. ¿Ok? ¿Se hará caso a esto, sí o no? Ya ese es otro tema. ¿Ya? Pero por lo menos está estipulado ahí, que requieren de psicólogos especializados. Justamente creo que hace un mes, sí, o comienzo, creo que hace 3 semanas, por ahí terminamos un curso con CENEVIT, donde hemos hablado todo esto a detalle, pues en 8 sesiones, ¿no? Y de eso se requiere, de psicólogos que estén especializados, ¿no? Pero aquí también es pertinente recalcar que los que realizan estas entrevistas en cámara Gesell, entrevistas bajo la técnica de entrevista única, digamos, de que son psicólogos oficiales, peritos oficiales, como yo, por ejemplo, que pertenezco pues al Instituto de Medicina Legal. ¿Quién realizamos estas diligencias? ¿Ok? Pero el psicólogo particular, el psicólogo del MINSA, el psicólogo de centro de emergencia, lo debe saber, claro que sí, ya está envuelto, debe dominar también esto. Porque no solamente porque puede ser en algún momento un perito oficial de esta entidad, sino porque también pueden ser psicólogos que sean solicitados de parte en su momento. Entonces tienen que dominar de qué se trata, ¿no? De qué se trata. Bien, ahí hay unas fotos mías, la sala de observación, ¿no? Un espejo unidireccional, los intervinientes se sientan ahí. Ahora por COVID, imagínense la sala de entrevista donde realizamos, ¿no? Ahí están los dos ambientes de la cámara Gesell, sala de observación y sala de entrevista, con espejo y sin espejo, ¿no? En tiempos de COVID no hay espejo, ¿no? Y es bien incómodo y en los tiempos de COVID. Ahora, acá hay una imagen de la evaluación psicológica. La evaluación psicológica se hace en consultorio.
en oficina, digo yo, ¿no? Usualmente. Y aquí esta niña, por ejemplo, 6 años, está reconociéndome las partes del cuerpo humano, ¿no? Aquí en este escritorio. Esta es una foto antes del COVID, pues, 2018, 2019 probablemente. Ok, entonces vamos a pasar justo a la evaluación psicológica propiamente. A ver, dice Edwin, en lugares donde no hay cámara, otro psicólogo lo puede hacer a pedido de las autoridades correspondientes. Por ejemplo, mayormente le piden los psicólogos de los CEN hacer en esos lugares muy alejados. No. A ver, se ha estipulado que sea bajo esa técnica, así que se debe de trasladar a donde hay. Por ejemplo, yo en esta provincia donde laboro no hay cámara GESEL, me traslado a de Trujillo, realizar las diligencias. ¿Ya? Porque la declaración, ya, la declaración, no lo digo yo, lo voy a volver a leer, aquí está, aquí está en el Código Procesal Penal, se realiza en cámara GESEL, ¿no? Salas de entrevista única, ¿no? Y bueno, ya si no se pudiera, digamos, por X razones, habrán documentos que lo digan, ¿no? Que no han querido ir, lo realizarán, pero debe realizarse bajo la técnica de entrevista única. O sea, el psicólogo debe saber esa técnica de entrevista única. Y esto debe de grabarse. Ya nunca dice la ley que sea en cámara GESEL, pero la ley sí dice que debe ser bajo los parámetros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y el instituto ha creído conveniente, digamos, está en estas herramientas de cámara GESEL o sala de entrevista, como se le llama también, ¿no? Pero a esto también se le suma el Código Procesal Penal, que dice bien claro, ¿no? Menciona cámara GESEL, y eso es ley. Ya, eso es ley. Yasmín dice que entiendo, un psicólogo clínico puede realizar este tipo de evaluación, que obligatoriamente debe ser un psicólogo. No, los psicólogos clínicos, ya lo he demostrado que todos los psicólogos estamos, miren, en aquí ve, aquí bien clarito lo dice la primera flecha, ¿no? La primera flecha habla aquí bajo parámetros, en la parte última dice cualquier parámetro técnico. Y en el segundo párrafo subrayado con rojo, ahí dice bien claro, ¿no? Cuando no pueda contar con los certificados o informes, pues, cuando no se pueda contar con los citados certificados o informes, se refiere a los anteriores, ¿no? Párrafos anteriores, pues, que dice a los establecimientos de salud en los que la víctima se atendió, ¿no? ¿Ok? Se le solicita al centro de salud más cercano también. Todos los psicólogos ahora deben conocer todo ello, ¿no? Esto ya está aclarado. El psicólogo debe de evaluar y está obligado por ley. Sí, los casos de violencia sexual. En los casos de violencia sexual estamos hablando, la ponencia está enmarcada en violación sexual en menores. Así es. ¿Ves? Para estos casos, digamos, ¿no? Acá hay unos tips que la experiencia debe de dar, ¿no? O sea, pero no quiero confundirlos mucho, pero tengo que decirles la verdad, o sea, los únicos psicólogos que no evalúan son los psicólogos, pues, del Centro de Emergencia Mujer, como está aquí en la parte céntrica, ¿no? Las estructuras legales de los informes, tenemos el de la Guía Forense en Medicina Legal de 2016, tenemos el del protocolo del CEN y tenemos la directiva del MINSA del 2020. Y la directiva del MINSA del 2020, justo ahorita lo tengo aquí a la mano porque por cuestiones laborales, no, dice así la directiva. Directiva sanitaria para la estandarización de los parámetros técnicos para la evaluación de la afectación psicológica en casos de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar. ¿Ok? No, para detectar la afectación psicológica, el MINSA promulgó esta directiva sanitaria. ¿Ok? Así que no lo está separando. No está separando y diciendo solamente van a evaluar casos de violencia física o de violencia psicológica. No, dice de frente. Para los casos de violencia de manera general. Y habla de afectación psicológica. Entonces, pues, digamos que está da a entender
¿no? Que se trata que también pueden evaluar, pueden determinar la afectación psicológica en casos de violencia sexual. La guía del 2016 de medicina legal sí lo dice, ¿no? En los menores hay que detectar afectación psicológica también, ¿no? Por los casos, en los casos de violencia sexual, ahí sí lo aclara. Los psicólogos del Centro de Emergencia de Mujeres, ellos sí no pueden evaluar. Y acá como que hay un contraste, ¿no? ¿Por qué no pueden? Dicen ellos. Porque, bueno, la cámara GESEL, ¿no? Principalmente, dicen ellos. Y el psicólogo del MINSA, ¿qué va a hacer si tampoco lo tiene, ¿no? Tendría que solicitarlo, pues. Claro, tendría que... Acá entra el conocimiento del Código Procesal Penal, ¿ya? El Código Procesal Penal en los artículos 170 y tantos, por ahí, no recuerdo ahorita, permite el acceso de los peritos o a la información, al expediente fiscal, ¿no? Entonces tendría que conocer por lo menos ello, ¿no? Acercarse a la fiscalía, conversar si le solicitan. Ya, pero negarse creo que no podría, porque ya está obligado, ¿no? A poder realizar este tipo de evaluaciones. E inclusive no solamente eso, sino hablan más, debería leer la resolución de 2030 de septiembre de 2020. Ahí está bien claro la directiva sanitaria ya del MINSA. Bien, entonces la evaluación psicológica que yo voy a realizar ya en consultorio, estimados, es para yo poder evaluar, para yo tomar los datos informativos, como dice ahí, el motivo de evaluación, pero ya no le voy a preguntar el relato, porque el relato ya lo dio en cámara GESEL. Yo voy a abordar la anamnesis o la historia psicobiográfica o historia personal o familiar, como lo querramos decir. Y también voy a tomar pruebas psicológicas, que todo esto también tiene una exposición amplia, ¿no? Pero eso es lo que voy a hacer en consultorio. O sea, ya no voy a tomar el relato, solamente voy yo a entrevistar a la persona. Voy a detectar la afectación psicológica, mejor dicho. Ya, entonces es por eso. Y después de terminar de evaluar, pues tengo que yo conocer, obviamente, lo que se dijo en cámara GESEL, que se transcribe, voy a poner un ejemplo, sería esto, y me informo. Y todo uno solo es mejor, la pericia, mejor dicho, ¿no? Bueno, creo que me equivoqué en decir el informe. A ver, explico de nuevo. Para yo poder evaluarlo, tendría que tener, pues, la declaración hecha en cámara GESEL transcrita, ¿ya? Y porque esa transcripción es parte de mi informe, porque es el relato. Y se darán cuenta, todos los protocolos tienen relato, ¿ya? Y, perdón, todas las estructuras tienen relato. Y todas las estructuras son iguales, si se darán cuenta. En distinto orden, ampliado, ¿no? Pero es lo mismo, si se darán cuenta, ahí está bien marcado. Ya, entonces en la parte del relato, mejor dicho, es donde se consignan los hechos motivo de denuncia. Ya, entonces el relato o la declaración es parte del informe psicológico forense, que eso no le quepa duda. Ahí justamente está, ¿no? En los casos de niños, ¿qué se debe detectar también? Dice sintomatología actual de la víctima relacionada con el evento violento, puede ser la violencia sexual, se puede usar el CIE-10 o el diagnóstico forense, que sería la afectación psicológica. ¿Ok? En los casos de violencia. ¿Ya? Entonces ya les hablé de las tres partes, ¿no? La parte jurídica, legal, la parte administrativa y la parte de la evaluación, digamos, psicológica. Les he hablado de la cámara GESEL para declaración y les he hablado también de la evaluación en consultorio. De manera tácita, se supone que el psicólogo sabe lo que es la agresión sexual, los marcos teóricos, las consecuencias que produce. Ya eso se supone que lo sabemos, o si no, lo podemos refrescar leyendo, ¿no? El daño psicológico de una agresión sexual está modulada por diversas variables. Yo solamente voy a indicar algunas. No es igual una violencia ocasionada a la fuerza, una violencia sexual por la fuerza, a una violencia por seducción. No es igual que sea una violencia que haya empezado con, digamos, con una estimulación pornográfica, ya como la niña que está
así tapándose los ojos, ¿no? Expuesta, ¿ya? A la pornografía, por ejemplo. No es igual que una niña que ha quedado embarazada producto de la violación. No es igual que sea un desconocido a que sea un conocido. No es igual a que sea un vecino a que sea un familiar. Entonces, todo este marco teórico, todo el daño psicológico que se va a dar en la víctima, ya hablando aquí clínicamente, va a estar modulado por las variables de cómo se dio el evento de la violencia sexual. ¿Ok? Y eso es marco teórico. Así que si no sabemos eso, ¿qué vamos a detectar en la evaluación psicológica? Si yo no sé el marco teórico, ¿qué voy a detectar ahí? También en la evaluación psicológica forense yo debo tener conocimiento de las áreas, el área genital, anogenital, área paragenital, área extragenital. Ahí está el ejemplo bien claro, ¿no? El área genital, toda la parte que tiene que ver con los genitales externos, ¿no? Con el perineo y el ano, ¿no? La parte paragenital va muslos, nalgas, pubis, ¿no? Hipogástrico, ¿no? Y la parte, pues, extragenital, la superficie corporal restante, ¿no? Incluye las mamas, por ejemplo. Ya, entonces, esto es importante. En la parte, por ejemplo, interna de la paragenital, por ejemplo, cuando hay violencia, sucede con violencia, quedan las marcas, ¿no? Porque la persona abre las piernas, por ejemplo, y tiene que utilizar fuerza y a veces pueden quedar. Ya, entonces, en la evaluación psicológica forense, los psicólogos tienen que tener conocimiento también de las terminologías. De repente no lo dominamos tanto, pero por lo menos entenderlo, ¿no? Porque vamos a leer los exámenes médicos. Y lo jurídico también, por ejemplo, ¿no? Ya no se requiere para que sea un delito de violencia sexual la consumación, que hay una penetración íntegra, ¿no? O que haya traspasado límites anatómicos, como el himen, por ejemplo. Si el himen está intacto, dicen no hay violencia sexual. Mentira, no es así. La penetración debe haber superado solo el umbral del labio menor y llegado hasta el labio, hasta el himen, sin que requiera su perforación o ingreso del pene más allá del himen. ¿Se dan cuenta? Y esto es netamente jurídico. Ya, este es un recurso de nulidad del año 2016 en Ayacucho. Entonces, no porque tenga el himen intacto quiere decir que no haya habido violación. No porque tenga el himen complaciente quiere decir que no hay violación. No es así. Bien, muchísimas gracias ya por todo lo que me han por su paciencia. Si hay alguna pregunta me lo pueden escribir. Ahí está mi WhatsApp, ahí está mi Facebook. Si hay alguna pregunta pueden decirlo ahora, por favor, si no lo hubiera. De todas maneras, gracias. Muchas gracias con todos ustedes. Muchas gracias, Jonathan. Agradecerles también a todos, estimados participantes, por su participación. Espero haya sido de su total agrado y satisfacción este webinar. Nos gustaría pedirles, por favor, si podríamos tomarnos una foto. Si podrían encender su cámara, por favor, para la fotito. Ahí va. A ver, por favor, si podrían encender su camarita. A ver, en 3, 2, 1. A ver, ahí va la primera foto. Un momento, por favor. Listo, muchas gracias. También hacerles recordar que el certificado será enviado a su correo electrónico junto al material expuesto por nuestro ponente Jonathan. Otra vez agradecerles y que tengan buenas noches. Gracias. Muy buena la ponencia, gracias. Buenas noches con todos.